pues sean bienvenidos una vez más a este recinto en donde siempre hemos sido muy bien recibidos. Muchas gracias. Siempre. Siempre hemos presentado aquí nuestras obras, pero también hemos investigado mucho, aprovechando este gran acervo documental que existe, del que han salido tantas y tantas obras tan importantes para la historia. Pues hoy estamos muy contentos porque siempre somos muy bien recibidos por el doctor Manuel Ramos, por Anita y por todos quienes entregan el equipo de trabajo de este centro. Entonces, pues estamos muy contentos que ustedes nos acompañen y no solamente ustedes, sino también todos quienes nos siguen por todas estas plataformas electrónicas. Pues bueno, el doctor Manuel Ramos Medina está aquí con nosotros, pero hoy no como anfitrión. Por eso me dijo, bueno, tú empiezas y das la bienvenida, sino al contrario, en esta ocasión él está como autor, ni más ni menos. Hoy nos entrega un libro maravilloso sobre el fracaso del maligno, Isabel de la Encarnación. Yo siempre uso mucho la palabra maravilloso, así como de costumbre, pero en esta ocasión no voy a decir más que maravilloso por esta única ocasión, porque sí, me pareció un libro muy importante y que aporta muchísimo sobre la vida conventual de las religiosas en la Nueva España. Bueno, pues empezaremos por darle la palabra a Ana García Berúa como primera presentadora del libro que hoy nos ocupa. Isabel de la Encarnación, presentación de la novela de Manuel Ramos. Ay, muchas gracias. Qué honor, qué alegría estar aquí presentando este libro de Manuel Ramos Medina. Bueno, yo preparé un pequeño texto y pues se los leeré. Hará un poco más de un año o dos que Manuel Ramos Medina, historiador y director desde hace décadas, ¿verdad?, del Centro de Estudios de Historia de México, comenzó a escribir esta novela en nuestro taller, el Hospital de Narrativas, en el que nos reunimos en grupo cada lunes. En ella cuenta una historia del siglo XVII mexicano, la vida de la monja Isabel de la Encarnación, antes Isabel Bonilla, hija de una familia acomodada de Puebla. Por sus páginas conocemos cómo se ordena Isabel para ingresar al monasterio de San José de las Carmelitas Descalzas en esa ciudad, sus distintas labores en el convento y lo más llamativo de su historia, las visiones del demonio que la acechaban y poseían, contra las que luchó hasta su muerte, provocando la admiración de las otras monjas y personas de su entorno por su entrega al convento, su valentía para resistir y su labor altruista. Isabel de la Encarnación existió y fue considerada santa a pesar de no haber sido canonizada. Su vida está relatada en documentos de la época y su imagen está retratada en un óleo en el mismo convento. Manuel nos cuenta en su prólogo cómo en una visita al convento de las Carmelitas Descalzas sintió el llamado de Isabel para que relatara su historia. El fracaso del maligno es una obra erudita, llena de detalles interesantes que nos permiten imaginar cómo era el ambiente conventual de aquella época en una orden muy concreta, la manera en que las monjas y su entorno se movían, hablaban, la ropa que vestían, los enseres de su vida cotidiana y sus costumbres, la mentalidad religiosa de entonces. Breve y amena es el regalo de un historiador que conoce a profundidad y ama a su personaje para los lectores ajenos al mundo de los rezos y las reliquias. Si bien el tema de la posesión demoníaca se podría prestar al morbo o al simple espectáculo,
El autor logra situar el probable origen de estas representaciones en un enamoramiento de Isabel con un joven maestro y le da al desarrollo de este amorío contrapuesto a la vocación religiosa de Israel, de Isabel, y sus representaciones demoníacas, una suavidad realista que nos convence como lectores sin eludir los momentos fuertes que inevitablemente se enfrentan en un libro de esta naturaleza: las enfermedades, las muertes, las prohibiciones y los deseos. La novela está desarrollada en escenas que vamos leyendo un poco como si presenciáramos una obra teatral. Entre sus muchos dones, Manuel tiene el de situarnos en los espacios y describir todo lo que hay en cada escena de manera tan vívida que podemos sentir que estamos en los lugares que relata, que vemos la celda, el refectorio, los cilicios, todo lo que va apareciendo en la novela. El hecho de que Isabel fungiera como hermana enfermera y cronista nos permite conocer detalles muy curiosos de las curaciones que realizaban las mismas monjas y todas las labores a que se dedicaban, pues al ser un convento de clausura no podía entrar nadie más a ayudarlas, de manera que a pesar de su brevedad, El fracaso del maligno es un libro de gran riqueza. En los ejercicios de crónica que de manera muy disciplinada nos regala Manuel en el taller, apreciamos siempre su gran capacidad de observación y el asombro ante el mundo que nos logra contagiar, invitándonos a redescubrir lo que en teoría conocíamos. Los historiadores deducen hechos, personas e ideas a partir de las épocas que estudian, pero hace falta también esta capacidad de asombro previa a la imaginación y la observación para convertir esos hechos en ficción y transmitirlos al lector con una nueva vida, que es lo que logra El fracaso del maligno. Donde se encuentre, Isabel de la Encarnación debe de sentirse muy contenta con el libro que Manuel le dedica. No me resta sino felicitar a Manuel Ramos por esta novela, que espero sea solo la primera de muchas más. Bueno, pues la maestra Ana García Berúa, voy a leer un poco de su currículum. Es una escritora mexicana. Estudió letras francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y escenografía teatral en el Centro Universitario de Teatro. Ha publicado traducciones del francés y el inglés y obras de novela y cuento, así como crónicas y reseñas en medios diversos, especialmente su columna Y ahora paso a retirarme, en la jornada semanal. Fue galardonada en el año 2013 con el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su novela La bomba de San José, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pues muchas gracias, maestra Ana García Berúa. Nos encantaron sus comentarios. Sobre todo, ¿cómo usted fue tu maestra o es tu maestra? Es. Ah, ya ves. Por eso, pues sí, también es mi maestra. Por eso te entendió también, Manuel, y por eso fue tan importante sus comentarios. Pues muchas gracias, maestra Ana. Pues ahora, como ya invertí la sesión, me prefiero oír primero los comentarios y después dar el currículum. Y sobre todo con Rubén, porque a Rubén lo conozco desde hace mucho. Uy, compañeros casi. Por favor, sí. Bueno, debo comenzar agradeciendo muy cumplidamente a Manuel la invitación que me ha hecho para estar esta tarde con ustedes en la presentación de este libro. Presentar la novela El fracaso del maligno, escrita por Manuel Ramos, me ofrece la ocasión para compartir con ustedes algunas reflexiones que emergen de mis inquietudes ciertamente añejas, concernientes a los vínculos que existen entre la literatura y la historia.
Los nexos entre ambas disciplinas han sido el origen de innumerables meditaciones que se han traducido en frases cargadas de significación. Estas las encontramos en las obras de muchos autores que se acomodan en un tiempo que se extiende desde la época del florecimiento de Grecia hasta nuestros días. En ese distendido lapso encontramos desde Aristóteles, con su tratado La Poética, hasta el norteamericano Hayden White con su magistral obra Metafísica de la imaginación histórica de la Europa en el siglo XIX, publicada en 1973, pasando por Alfonso Reyes y Edmundo O'Gorman. Es un hecho que la cercanía entre ambas actividades, tan profunda y exclusivamente humanas, resulta en extremo inquietante, sobre todo para mis colegas historiadores, siempre ocupados por alcanzar lo inalcanzable, por ascender hasta el reino de la verdad, ideal y realizable, pues acceder a ella no es asunto del hombre, ya que se trata de uno de los trascendentales del ser, según la tradición filosófica que arranca en Grecia, pasa por la escolástica y llega hasta nosotros. Esos trascendentales siempre están fuera de nuestro universo humano. Basan, mis colegas, su pretensión en al menos dos parámetros. El primero es una interpretación literal, por decirlo menos, de lo que expresó nuestro padre, digo nuestro padre porque es el padre de los historiadores, Heródoto, en el proemio del libro primero de su historia, al cual puso por nombre el muy elocuente, el de Clío, donde dice, cito textualmente, esta es la exposición del resultado de las investigaciones de Heródoto de Halicarnaso para evitar que con el tiempo los hechos humanos queden en el olvido. Es la manera como el autor define a la historia. Esta frase parece constreñir lo que el historiador expone solo al resultado de sus pesquisas, estableciendo una relación directa entre ambos actos, investigar y narrar, sin dejar lugar aparentemente para la imaginación. En estos afanes, siglos después, se movió Leopoldo Ranke, gran historiador. El otro parámetro lo debemos a Wilhelm Dilthey, quien trató en sus escritos de las ciencias del espíritu, con lo cual, aunque él mismo advirtió de las diferencias entre estas ciencias del espíritu y las naturales, abrió la puerta para que se buscara una identificación entre sendas formas de saber científico, parangón que ha sido utilizado hasta el cansancio por mis colegas, buscando legitimar a nuestra disciplina a través de su identificación con las ciencias duras. En ambos casos, lo que plantean Heródoto y Dilthey de algún modo involucra con la historia el concepto estricto y radical de ciencia. No obstante que en ambos casos, si bien leemos lo que estos autores ofrecen, está planteada una especificidad que aleja a las actividades del historiador de las propias del científico ocupado de la naturaleza. En este panorama se ha buscado la distancia entre la historia, supuesta ciencia, que debe observar su objeto de estudio como si fuera una roca o un árbol, ajeno totalmente a quien lo estudia,
Y la literatura, que si nos atenemos a su más clásica y aceptada definición, es, cito, el arte que tiene por objeto crear belleza y transmitir sentimientos, ideas, emociones por medio de la palabra escrita o hablada. Según esto, según nos lo informa el diccionario de la Real Academia. La distancia entre historia y literatura, pues, se antoja inmensa. Sin embargo, hay elementos que deben ser considerados para acercar de manera consistente a Clío, la musa de la historia, con Calíope, la musa de las letras. Tales elementos restablecen la cercanía con la que los antiguos griegos las pensaban, pues las colocaron en el monte Parnaso bajo la plácida mirada de Apolo, donde convivían como auténticas rumis. Salud. Uno de los elementos a tener en cuenta concierne al objeto de los afanes, de sus afanes. Ambas disciplinas, la historia y la literatura, tienen siempre como referente al ser humano. La historia lo observa en su actuar pasado. La literatura, más libre, lo puede considerar tanto en su pasado como en su presente y aún en su futuro, o bien, ¿por qué no?, en un tiempo que no es tiempo porque es atemporal. En ambos casos, estos acercamientos al ser humano los lleva a cabo no una rana o un ratón, sino otro ser humano, quien, igual que el objeto de sus observaciones, es un cúmulo de experiencias, sentimientos, ideas y prejuicios. Desde ese punto de observación humano y rico en matices, los historiadores y literatos llevan a cabo sus consideraciones que fructifican ya en una obra literaria, ya en una obra histórica. Otro elemento que debe tenerse en cuenta concierne a la manera como el literato y el historiador transmiten los resultados de sus afanes. Se trata de la palabra, facultad humana por excelencia, con la que nos comunicamos desde que, gracias a que dejamos de andar en cuatro patas y nos erguimos solamente en dos, liberando así la glotis, accedimos a la posibilidad de articular palabras en vez de los ruidos salvajes con los que hasta entonces habíamos pretendido comunicarnos. A esta novedosa facultad de establecer comunicación a través de la maravillosa facultad de hablar, se unió el crecimiento de nuestro cerebro. Los literatos e historiadores hacen honor a esta facultad comunicándose a través de la palabra que miles de años después de su maravillosa aparición pudo ser registrada a través de signos convencionales que constituyen nuestras escrituras. Ante nosotros se presenta pues una actividad cuyas finalidades se acercan y hermanan, pues ambas buscan comprender y explicar al ser humano desde la perspectiva que nos ofrece la empatía que surge de identificarnos con el objeto que pretendemos comprender y explicar, que no es otro que el ser humano como nosotros. Todo se resuelve en el ámbito maravilloso de lo humano y todo se expresa a través del extraordinario don de la palabra. Cabe ahora preguntarnos sobre aquello que establece una distancia entre ambas actividades. Solo me referiré a una característica, acaso la más sobresaliente. Se trata de la relación que establecen ambas con la verdad, puesto que de alguna manera están relacionadas con ella. Diré al respecto
que la literatura resuelve esta relación con ese trascendental, que es la verdad, a través de la verosimilitud. Esto es, busca parecerse, ser similar a la verdad. Por lo que toca a la historia, diré que quien se ocupa de ellas se afana por expresarse con veracidad, esto es, implicando a la verdad. Se notará que en ninguno de los dos casos, digo que los discursos que unos y otros producen contienen o son la verdad. En un caso, la imitan, en el otro, la implican. Recuérdese que ya antes dijimos que la verdad es inalcanzable, pues permanece siempre en el ámbito de los trascendentales del ser. Todo este galimatías que les he expuesto, y por lo cual me excuso, lo considero pertinente para acercarme ahora a la novela que pone ante nuestros ojos Manuel Ramos, El fracaso del maligno, Isabel de la Encarnación. La historia de una monja carmelita poblana ofrece al autor la ocasión para introducirnos en universos que nos son lejanos en este siglo XXI. La realidad cotidiana de una familia criolla poblana de principios del siglo XVII brinda al lector la oportunidad de asomarse de la mano de Manuel Ramos a la vida novohispana en un momento en el que la naciente sociedad que habitaba estas partes del mundo tomaba forma. En efecto, pasado un siglo de la conquista, tanto la sociedad como las instituciones virreinales adquirían ya un carácter propio que en la centuria siguiente, el siglo XVIII, florecería con formas inusitadas en la economía, caracterizada por la bonanza, en la sociedad que se beneficiaba de ella y en las obras de arte que adornaron casas e iglesias y que son orgullo de nuestros museos. Hay, sin embargo, un universo aún más lejano de nuestra realidad secular que Manuel Ramos devela en su relato. Se trata de la vida intramuros de un convento de monjas carmelitas descalzas. A través de los episodios en los que el autor da cuenta de los pormenores de la existencia de Isabel de la Encarnación en el convento de San José, el lector entra en contacto con las peculiaridades de los distintos momentos que se sucedían en la vida de una religiosa, desde su ingreso a la institución hasta su muerte. Descubre ahí las peculiaridades de la vocación religiosa, muchas veces misteriosa para quienes viven inmersos en el siglo, y las dificultades que conlleva la decisión de tomar los hábitos. La vida religiosa, según la describe Manuel Ramos, está formada por episodios en los que la claridad y las tinieblas, tanto como la certeza y las dudas, se encadenan para presentar al lector una existencia en la que una monja busca afanosamente la virtud y lucha contra la presencia real o supuesta del demonio al que finalmente vence. En El fracaso del maligno, Manuel Ramos teje historia y literatura para presentarnos una realidad cuyo conocimiento, surgido de fuentes originales, se entrelaza con la ficción en una urdimbre asombrosa, en un ejercicio de imaginación que transporta al lector a universos lejanos. La obra cumple, a mi juicio, y muy sobradamente, lo que toda novela histórica pide: imaginación y rigurosidad. Manuel Ramos, muchas felicidades. Exalumno mío, ¿saben que fue mi alumno? Por eso hace cosas interesantes, me las copió a mí.
Manuel, muchas felicidades. Que no sea el último regalo que en este campo nos ofreces. Mil gracias a todos ustedes. Gracias, Rubén. Bueno, pues José Rubén Romero Galván es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que también cursó la maestría en la misma disciplina. Obtuvo el diploma de estudios de especialidades DEA en antropología y el doctorado en etnología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha sido docente en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, y en otras instituciones, entre las que se cuenta la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad de Guanajuato, así como en la Universidad de Montreal, la Escuela Nacional de Chartres en París y la Escuela Práctica de Altos Estudios en la misma ciudad. Es autor de numerosos artículos y libros sobre el México prehispánico y la historiografía de tradición indígena. En 2015 obtuvo el Premio Universidad Nacional Docencia en Humanidades. Es académico de número de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras correspondientes a la Real Española. Y esas fueron sus palabras. Bueno, ahora continuamos con el maestro Ignacio Casas. Por favor, maestro. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Después de las palabras que dijeron Ana y Rubén, pues yo ya qué puedo decir. No, hombre, si nos acabas de dar una clase y todos estábamos emocionadísimos, pero yo también estoy muy emocionado porque Manuel Ramos hace tiempo conversando me dice, yo quiero escribir una novela histórica. Y entonces pues platicamos un poco y le dije, ve con Ana García Bergua, que tiene el Hospital de Narrativas. Y entonces fue el primer acercamiento que tuvimos para que hoy naciera el fracaso del maligno. Y pues quiero agradecer a Manuel por la invitación para charlar en torno a esta novela que veo que varias y varios de ustedes tienen y también quienes nos están siguiendo a través del internet. El fracaso del maligno, pero en este caso es el triunfo del historiador, el triunfo del novelista, de Manuel Ramos. Por eso quiero agradecerle el que me haya y nos haya permitido compartir su proceso creativo. Quiero agradecerle a Manuel por dar a conocer la vida, la obra, el tiempo, el espacio, los sabores, los aromas y sobre todo el alma de Sor Isabel de la Encarnación. Por supuesto, el mundo conventual de la Puebla de Los Ángeles en el siglo XVII, que gracias a esta novela podemos hacer nuestro también en este momento. Para todas y para todos quienes tenemos una pizca de curiosidad o tal vez mucha, resulta muy estimulante, resulta atractivo y enriquecedor leer las palabras de Manuel a propósito de Sor Isabel de la Encarnación. A través de las palabras de Manuel, de su imaginación, como dijo Rubén, de su rigor, conocemos su fe, su devoción, conocemos también sus amores, sus miedos y algo muy importante, conocemos los secretos de Sor Isabel. Eso es parte de una novela, eso es fundamental. Y ahí Manuel dio en el clavo, como en muchas otras cosas de esta novela. Con prosa fluida, fresca, profundo, incluso divertida. Se van a echar sus buenas carcajadas si ustedes leen esta novela. No crean que por estar en el convento es solemne y solamente vamos a escuchar rezos y cánticos. Nos vamos a reír también. También
es fundamental porque nos remonta y hace verosímil lo que acaba de decirnos Rubén, verosímil la novela y veraz. Manuel nos lleva de la mano a ese siglo aparentemente lejano, pero que está muy cerca del día de hoy, muy cerca de lo que somos las y los mexicanos del siglo XXI. Pensemos en sabores, pensemos en aromas, pensemos en los espacios que tenemos. La Nueva España está mucho más presente de lo que nosotros creemos, o por lo menos quienes no somos historiadores o no nos percatamos de aquello. He de decir, y lo acabo de mencionar, que di nacer desde sus primeras palabras a esta novela histórica, y ese es un privilegio que no tiene cualquiera. De modo que estoy aquí, a ver tú qué opinas, Manuel, como una suerte de tío o de padrino afectivo del fracaso del Maligno. Seguramente nuestras compañeras y compañeros del Hospital de Narrativas nos están viendo porque hay varias que viven en Puebla, y entonces también pues somos una cofradía de tías y tíos que vimos nacer el fracaso del Maligno, y eso es un gran privilegio y un honor, Manuel. Y bueno, lo repito, es el triunfo, uno más de los triunfos de Manuel ahora como novelista. Manuel es historiador, sí, ya lo sabemos todos, de la mejor cepa, discípulo de Rubén, entre muchos otros historiadores muy notables. Tenemos la fortuna de conocer a Manuel a través de sus letras en el taller. Entonces, en las crónicas que lleva, nos platica literariamente de sus maestros, de quienes han pasado por aquí, de quienes lo han cobijado, de sus discípulos, de las charlas que hace, de sus paseos en el centro histórico. Maestro de generaciones notables. Ahora Manuel brinca, da la vuelta, nos envuelve con hechos concretos, claros, verdaderos, pero algo muy importante, una novela histórica no es una clase de historia. Manuel se permite ficcionar. ¿Ficcionar para qué? Para atraparnos, para atrapar a las lectoras y las lectores. Ya ustedes al leerlo se van a dar cuenta que de pronto hay detalles como los que mencionó Ana García Bergua, que Manuel se permite poner con rigurosidad, pero con verosimilitud, que atrapan al lector. De la misma manera que nos atrapa todo el relato, por supuesto, y la vida misma de Sor Isabel de la Encarnación. Manuel inicia la novela con una crónica de su viaje, que fue totalmente verídico, a la ciudad de Puebla, al convento de las Carmelitas Descalzas, Puebla de Los Ángeles. Allí, en esa crónica, el narrador nos deja muy claro cuáles son sus motivos, sus afanes, sus deseos, la razón y las razones por las cuales hoy estamos aquí reunidos celebrando el nacimiento de esta publicación. Manuel es curioso, como ya sabemos todas y todos. Manuel es honesto, es generoso, muestra palabra tras palabra, nos muestra en palabra tras palabra que no solo es un historiador notable, también tiene un don incurable. El don incurable, como lo llamó Octavio Paz y David Huerta, mi maestro, el don incurable de las letras, del rigor de la poesía. Ustedes cuando lean se van a dar cuenta de la sonoridad que tiene el relato, la novela de Manuel. Emociona, por supuesto. Sorprende también, envuelve aquel mundo estudiado y recreado por Manuel, tanto que de repente estamos como él, a punto del llanto ante la capa de Sor Isabel o ante la muela de Santa Teresa de Ávila, reliquias que están en el convento de las Carmelitas de Puebla. Yo creo que junto con el hermano Manuel, aquel jesuita, aquel carmelita que estuvo dentro del mundo religioso, convive el doctor Ramos.
el doctor Manuel Ramos, que nos asombra y que nos ayuda a asomarnos a la Nueva España del siglo XVII. A través de sus palabras, de sus letras, entramos a la memoria escrita, imaginamos los hechos sobrenaturales, queremos escudriñar la biblioteca conventual, recorrer el convento mismo, deseamos probar las delicias culinarias de aquella época, conocer las razones, los motivos tanto de Isabel como del maligno y de las otras monjas del convento. Quiero darle gracias a Manuel y quiero darle gracias a Sor Isabel de la Encarnación, porque Manuel lo dice muy claramente. Ella fue quien le pidió que escribiera este relato. Así es que a Sor Isabel y al hermano Manuel y al historiador Manuel y a mis compañeros de mesa les agradezco mucho y a ustedes también. Y tenemos preguntas, ¿verdad, Manuel? Sí, claro. Bueno, pues el maestro Ignacio Casas es egresado de la UNAM y del Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia. Forma parte del elenco estable de narradores orales del Fondo de Cultura Económica y Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura. Ha representado a México en las ferias del libro de Panamá, República Dominicana y Los Ángeles, así como en diversas ferias y festivales de lectura en nuestro país. Tiene publicados el álbum infantil Lili Nieta, Lulu Abuela y el mismo cuento en aplicación digital. El cuento Paco, Toño y el Conejo en los libros de texto de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla. Pietro y Dalia San en la revista digital Nocturnario, así como los poemarios Equinos y El Verbo. Todo lo es. Ha formado parte de los talleres de Federico Corral, Vallejo, Rebeca Orozco, Isaí Moreno, Ana García Bergua y Mónica Lavín. Actualmente toma un seminario de análisis de textos con el poeta David Huerta en el Centro Vladi de la UACN. Pues muchas gracias. Bueno, pues y ahora vamos con el autor. Bueno, ¿qué puedo decir de Manuel? Uy, todo lo que ha hecho, todo lo que hemos vivido. Aquí les voy a contar que él y yo fuimos compañeros del doctorado de Historia con Monsieur Berthe en la Escuela de Altos Estudios en Francia. Desde entonces nos conocemos y pues bueno, nos ha atrapado la historia, pero sobre todo a él. Y sobre todo, después de la historia, también lo atrapó la literatura. Por eso nos presenta su primera novela histórica. Y esto es muy importante porque también dirige un seminario sobre conventos de monjas. Entonces, conoce muy bien este tema y cómo es que logra hacer una novela a partir de una persona real. Yo creo que para nosotros los historiadores sería muy difícil lanzarnos a este ejercicio. Pero bueno, él se lanzó, nos entrega esta novela que seguramente va a tener mucho éxito y estamos muy contentos de tenerla en nuestras manos. Que si me pongo a leer su currículum, miren de qué tamaño es, no voy a terminarlo nunca, pero sí voy a decir una que otra cosa. Doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París. Director del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, en cuyo recinto estamos hoy. Es miembro del número de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, miembro del número de la Sociedad de Amigos del País Vasco. Como resultado de una estancia que ha hecho en historia del México virreinal, particularmente en el Archivo General de Indias de Sevilla, de todo esto resultado una gran producción. Nombro algunos libros: Imágenes de Santidad en un Mundo Profano, desde 1991, o sea que tiene 20, 30 años ya de estar escribiendo todos estos libros
tan importantes que han aportado que han sido un gran aporte al estado de la cuestión. Místicas y descalzas, regresando con las carmelitas, desde 1997, El Carmelo Novohispano, El Diablo en la Conquista, y últimamente el último libro publicado, coordinado por él con Nora Recalde, es Monjas Benditas, entre la tragedia y el éxtasis, apenas publicados hace 15 días, hace una semana. Fue la semana pasada. La semana Apenas, pasada, sí, ¿verdad? sí. Aquí estuvimos, ha logrado reunirnos a un grupo y la verdad no queríamos ni escribir, ni nos interesaba mucho, pero cuando empezamos a asistir a su seminario, empezamos a ver de qué se trataba, pues simplemente no solamente nos atrapó la investigación y todos, con muchas compañeras de aquí también participantes del seminario, pues terminamos escribiendo y haciendo ejercicios de escritura. Y cuando finalmente leímos estos libros, pues gracias Manuel, pues muchas gracias porque nos lanzaste a la conquista de estos espacios de los que nosotros estábamos tan alejados. Muchas Así gracias. que gracias Manuel por lanzarnos a la literatura y también poder comunicar a todo el público de una forma sencilla e interesante la historia verdadera. Pues muchas gracias Manuel. Muchas gracias. Aquí en este libro se dan la mano, un fuerte apretón de mano, la historia, la literatura, la imaginación, las letras. Gracias por este libro, Manuel. Muchas gracias. Muchas y gracias. pues una invitación a que todo el mundo lo lea. Muchas gracias. Bueno, Ya pues no sigo leyendo tu currículum porque nos cerramos. no, muchas gracias, Alicia. En primer lugar, agradecerles a todos ustedes el esfuerzo, primero de leerlo, segundo de venir a Chimalistac y pues agradecerles enormemente el apoyo. Yo quiero decir que este libro nació precisamente en un taller que hace casi 2 años, ¿verdad? Bajo la dirección de Ana García Bergua, que me introdujo con los compañeros a atreverme a escribir una novela. Pero yo tenía mucha inquietud en hacerlo, ¿sí? Y gracias a este taller lo pude llevar a buen puerto, a finalizarlo. Y a empezar rápidamente con otro que ya tengo en mente. Me acuerdo, Nacho, que cuando presenté yo la crónica me dijo, esta es tu introducción. Y así lo hice, siguiendo tu consejo, ¿no? O los consejos del taller, que es un taller muy vivo, un taller que está enfocado hacia los que queremos escribir. Todos podemos escribir sin lugar a dudas, ¿no? Pero a veces es necesario que esa disciplina esté apoyada por profesionales que están dedicados a ello, ¿no? Tengo un grupo en la residencia Linda, muchas gracias por estar aquí, que yo les digo, lo más importante es que escriban sus vidas, ¿sí? Toda vida merece una escritura. Cuando uno de repente, o sea, yo no hubiera conocido a Isabel de la Encarnación si no hubiera sido por el cronista que escribió sobre ella, Fray Agustín de la Madre de Dios, pero también tuvo un biógrafo, el padre Salmerón. Y entonces, yo decía, pues tanta mención para esta monja, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Y yo dije, bueno, pues con el tiempo escuché que me llamaba, ¿sí? De verdad, es algo, yo digo, los historiadores, como decía el doctor O'Gorman, nos comunicamos con los muertos. Pues sí, porque de eso vivimos, de comunicarnos con los muertos, pero hay muertos que se nos acercan más que otros, ¿no? De acuerdo a la especialidad de cada quien, ¿no? Cada quien tiene su, pues, yo no sé cómo decirlo, su vocación, pero también su intuición para llevar a cabo, adentrarnos en la vida de alguien y luego poder reescribir, ¿sí? Con todas las dificultades que esto tiene. Y me acuerdo que el primer título que salió además por Amazon, que ya ni me acuerdo ni cuál era el primer título, Juan Carlos aquí presente me decía, con ese título
nadie lo va a comprar. Ah, sí, una monja no canonizada, ¿no? Y me decía, ¿a quién le va a interesar eso? Me dijo, si usted escribiera un libro de autoayuda, se le vende, pero esto no. Y yo digo, bueno, tampoco uno lo hace por negocio, sino lo hace también por vocación y por gusto, ¿no? Así que, Nacho, te reconozco mucho por eso. Y el caso de José Rubén Romero fue el que me dijo, tienes que ponerle algo más atractivo. Y él me sugirió y le puse el título del diablo, ¿sí? Porque el diablo a todos nos ha seguido en un momento de la vida y nos ha acompañado para bien o para mal. Pues sí, y fue el caso de Isabel que no la dejaba en paz y ustedes saben que para el siglo XVII de nuestra historia, siglo XVII y XVIII, el diablo fue el personaje más importante en los conventos, más de monjas que de varones, ¿sí? Porque se les representaba en todo tipo de figuras, ¿sí? ¿Fue cierto o no? ¿Quién sabe? Es decir, la imaginación en el caso de las monjas carmelitas que están encerradas de por vida, ¿sí? Entran a los 20 años y solamente salen cuando se mueren, ¿sí? Y dice uno que, pues no fantasías, pues, ¿qué veían, no? Porque lo que se veía en aquel siglo, que hoy nos parece que es una exageración, fue una realidad. ¿Sí? Existía el diablo sin duda alguna. Y yo creo que muchos de mis contemporáneos también creímos en el diablo con patas y el trinche y los cuernos y todo, y nos daba miedo. ¿Sí? Entonces, eso a mí también me permitió esa experiencia personal transformarla o verla bajo la perspectiva del siglo XVII. ¿Sí? Así que yo decía, un taller es muy importante. A todos los que podemos tener intención de escribir, pues hay que entrarle a un taller, porque sin eso no avanzamos. Que nos digan las críticas que tenemos cuando escribimos. ¿Sí? Me acuerdo recientemente aquí en el taller de Ana que presenté un primer avance sobre la vida de la Marquesa de Selva Nevada, que es el tema de mi próxima novela. Y rápidamente me dijeron, no, eso no puede ser, porque una mujer no le puede decir sus secretos a un hombre inmediatamente. Y entonces dije, pues no va por ahí, ¿verdad? O otros consejos también, en el sentido de que nos va formando quienes nos van leyendo y quienes tienen la experiencia para formarnos, ¿no? Así que, pues, yo agradezco muchísimo los comentarios. A veces yo digo, ¿cuándo me iba yo a imaginar que yo iba a presentar una novela aquí, además en el Centro de Estudios, y una novela histórica y de Isabel de la Encarnación? Una mujer que, como les digo, me ha seguido por todos lados y que en Puebla es un referente, porque la memoria histórica, la memoria popular todavía la recuerda en una pintura que hay en la iglesia del Convento del Carmen, donde ella está, la pintaron, ¿sí? Junto con San Juan de la Cruz. Entonces, bueno, y por otro lado, entrar a una novela en donde yo presento ante un público que no la conoce, de una religiosa, ¿qué tiene que ver con nosotros ahora en el siglo XXI la presencia de una mujer que vivió con una imagen de santidad en aquella época? Es decir, ¿por qué la tenemos que leer? Diríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de nuestra historia, es parte de nuestro pasado religioso que de alguna manera yo creo que a todos los que estamos aquí nos ha marcado y que yo creo que vale la pena recordarla. Sí, así que pues muchas gracias a los que nos están siguiendo en línea, pero a ustedes presentes, que decía mi amigo que en paz descanse, Ricardo Rendón, decía, los amigos se hacen presentes en la enfermedad, en la prisión y en las presentaciones de libros. Entonces, pues yo se los agradezco enormemente, muchas gracias, y pues ahora los invitamos a un vino de honor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues antes del vino de honor, pues las preguntas, los comentarios de los aquí presentes nos interesan mucho. Por allá si le pasan. Por allá. Si le pasan el micrófono, Rubén, por favor, para que escuchemos acá. Sí. Acá hay otra también. Aquí.
Una pregunta muy breve. ¿Dónde se compra el libro de la semana pasada? Pues ese lo distribuye el Colegio Mexiquense, pero creo que está también en la... Perdón, doctor. Muchas gracias por la presentación y por tu libro, Manuel. Quiero darte una referencia bibliográfica que a lo mejor sería buena que leyeras para complementar. Es sobre la historia, pero la historia del diablo. Se llama Une histoire du diable de Robert Muchembled, 12e, 20e siècle. Publicado en Francia. Te puedo pasar el apellido, Robert Muchembled. Sí. No sé quién es. El diablo, la historia del diablo ha sido escrita en varios países, sobre todo en los países mediterráneos y sobre todo en América Hispana. Y hay otra historia del diablo publicado por el Fondo de Cultura Económica. No recuerdo el nombre del autor, pero vaya, lo estudió profundamente y dice que al final que tenía cosas sobrenaturales y que ya dejaba el tema porque ya era un peligro seguir con ese tema. Pero sí, el diablo ha sido muy estudiado, muy estudiado. Hay un investigador en América del Sur, en Colombia, que dijo que el diablo era el personaje más admirado en la época virreinal, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, porque no había convento donde no estuviera presente, ¿sí? Con el terror que eso significaba. ¿Sí? A nadie le gustaba que se le apareciera el diablo, ¿sí? Pero, pues ahí están las crónicas, ¿no? En que realmente existió para ese momento. Muchas gracias. ¿Quién más por ahí? Creo que por allá estaba, sí. Bueno, yo quiero hacer un reconocimiento personal al doctor Manuel porque he seguido su trabajo, porque, bueno, me voy a dedicar a lo mismo, a estudiar a las Carmelitas, pero lo que he destacado en todos sus trabajos, ya sea desde Imagen de Santidad del Mundo Profano, el Carmelo Novohispano, conventos de monjas, fundaciones en el México Virreinal con Concepción Amerlink, es que, bueno, incluso ya tiene un artículo sobre Isabel de la Encarnación en un libro que se llama Manifestaciones Religiosas en el Mundo Colonial Americano, que de hecho ahí es donde conocí la historia de Sor Inés de la Encarnación. Lo que me parece muy interesante es que para mí el escribir literatura es un talento, escribir una novela es un talento con el que se nace, pero con la práctica se puede aprender. Cualquiera de nosotros podemos llegar a escribir literatura con su debida práctica, pero a mi consideración personal, lo que hace el doctor Manuel Ramos Medina es un talento, porque integra todas estas fuentes, integra su imaginación e incluso haciendo contraste con el libro que se presentó la semana pasada, en el cual cada uno de los artículos nos presenta un estudio de sentimientos y mentalidades en torno a la vida conventual. Lo que hace el doctor Manuel en este libro es juntar todo eso, todas esas experiencias, todo lo que ha aprendido y entregarnos una novela maravillosa. Yo tuve la oportunidad de leerla antes de esta presentación y me parece sumamente interesante. Quiero poner dos breves ejemplos, que no voy a adelantar mucha información de cada capítulo, pero es el capítulo 9 y el capítulo 10. En el capítulo 9 nos habla de la fundación del convento a través de una de las madres que habla con Inés de la Encarnación. Entonces, todos estos datos que nos presenta sobre la fundación son verídicos porque he seguido las fuentes del doctor y lo que ha escrito sobre el convento, y pasa de narrarlo en tercera persona a darle voz y vida a cada uno de los personajes. Y algo que acabo de recalcar que también me parece muy interesante, no quería decirlo, pero hay que recalcarlo, que es cuando la hermana Esperanza de San Alberto le dice a Inés de la Encarnación cómo es que pasa de ser un beaterio a un convento, e Inés le contesta de manera inocente:
yo no entiendo eso de Baterio, porque tal vez nosotros en nuestro contexto y gracias a los autores entendemos lo que es un beaterio, lo que es un convento y el origen, pero esos personajes, conforme lo estaban viviendo, no necesariamente sabían lo que pasaba o entendían lo que pasaba en su entorno. También en el capítulo siguiente nos habla un poco de los castigos hacia sí mismas y cómo Esquinés de la Encarnación lloraba porque no entendía el por qué se tenían que castigar si Jesús ya resucitó para eso. Entonces, es integrar toda esta metodología del estudio de mentalidades, sentimientos, las fuentes, para entregarnos una novela, a mi parecer, para personas que no son historiadores meramente, no conocen las terminologías técnicas, es una manera muy sencilla de divulgación para poder entender la historia del México colonial. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Ahorita me haces pensar en un capítulo que yo escribí, muy imaginativo, de cuando el virrey ingresaba a la ciudad de Puebla, ¿sí? Y que las monjas en clausura pues querían saber qué es eso. Y entonces una de las religiosas se subió a la azotea, pero se resbaló. Y entonces se agarró de un clavo, pero se le veía todo, los de abajo, en una monja. Entonces uno dice, bueno, y yo lo escribí con mucha imaginación y mucho gusto, pero cuando lo quise revisar, desapareció. Y no lo encontré, y dijo Isabel, no quiso que hablara yo de esto, de esta monja que se le vio todo porque cayó, porque pues estaba en la azotea y luego la gente de abajo la veía y decían, ay, hasta que vemos una monja por las faldas o lo que sea, ¿no? Y se desapareció ese capítulo. Y dije, no quiso Isabel. ¿Sí? Entonces, bueno, pues por algo sería, ¿no? Porque yo traté también de ser muy respetuoso con la historia de la religiosa. Bueno, así como nuestro compañero pues lo ve desde el punto de vista del lector, lo leyó, pues yo desde el punto de vista de escritora, porque el libro anterior que presentamos es un gran trabajo y este es mucho más, porque aquel era en equipo. Y aquí el doctor presenta una novela que siempre nos decía, ya estoy escribiendo la novela, estoy escribiendo, ¿cuándo la vamos a escribir? Entonces, hace 8 días comentábamos que podríamos escribir una novela, pero también es el reto del escritor ante el lector, ¿no? Y hay que decir, todo lo que dijo aquí nuestro compañero es cierto, más que al doctor se le olvidó el libro de O'Gorman, al que se le aparecía el diablo, al que desapareció, se guardaron todas las fichas. Cuando las personas iban a presentar ese libro, no querían ir porque se les aparecía, o cuando se presentó La guarida del diablo del doctor Terán, Manuel comentó que no había dormido en toda la noche porque se le había aparecido el diablo, que no podía dormir. Entonces, esta manera de manejar la historia, no inventada, como luego la escuchamos por ahí, sino recreada con elementos históricos, con valores históricos y con valores literarios, es importantísimo, porque cada vez la historia se lee menos. Sí, cada vez se lee menos. Qué flojera nos da historia. Entonces hay que acercar a las personas a la lectura, pero verídica, una lectura que no sea una mentira. Entonces hay que felicitar al doctor por 2 cosas. 1, por haberla escrito, y 2, por entusiasmarnos a los demás a escribir. A que nos demos de topes cada vez. Pero lo quiero felicitar y le quiero pues darle un aplauso general por su esfuerzo, porque es verdaderamente un gran esfuerzo lograr esto aquí en manos. Felicitaciones. Muchas gracias, Vicky, te agradezco mucho, ¿eh? Bueno, buenas tardes también a todos. Yo también felicito a Manuel, muchas felicidades. Es curioso porque creo que la novela que esté situada en el siglo XVII es raro, ¿no? Creo que hoy hay pocos escritores que concentran, digamos, sus historias en estos periodos. Hubo toda una corriente, como ustedes saben, a principios del siglo XX, que le llamaban los colonialistas, Genaro Estrada, Artemio Valle Arizpe, hasta yo creo que Luis González Obregón, cuando uno lo lee, tiene algo de eso, ¿no? Entonces creo que de alguna forma
don Manuel se inserta en una tradición un poco rara, ¿no? Yo, por ejemplo, convivo con jóvenes escritores y nadie está escribiendo sobre asuntos virreinales. Y por lo mismo creo que el reto es muy... Preguntarles a ustedes, yo creo que a todos ustedes, ¿qué novelas históricas les gustan de la tradición mexicana? ¿Qué novelas rescatarían, digamos? Porque en sí el género de la novela histórica es delicado. Yo conozco, por ejemplo, a narradores famosos que les cuesta siempre trabajo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una muy buena en los 90s, de las últimas que recuerdo fue Rasero de Francisco Rebolledo, o bueno, Fernando del Paso, por supuesto, en los años 90s también, 80s. Pero si ustedes nos pudieran recomendar qué novelas en la tradición de la literatura mexicana históricas les gustan, si es posible, y nos vamos rápido para no quitarles mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, a mí me gusta mucho Ibargüengoitia, me parece que es un gran novelista, divertido, Fernando del Paso. Noticias del Imperio me parece que es la gran novela histórica de nuestro país. Pues eso, brevemente. Bueno, yo así, ya que evocas la época novohispana, Riva Palacio. Riva Palacio de verdad tiene cosas espléndidas y son del siglo, y las sitúa en el siglo XVII. Es muy de leer, aunque es una mirada de un liberal respecto de la colonia y eso a veces lo traiciona un poco en cuestión de los valores que deja percibir en las novelas, pero es muy de leerse. Y bueno, yo tengo otros favoritos, pero son de literatura europea y esos pues no entran aquí. Sí, yo pensé mucho también en Fernando del Paso, Ibargüengoitia, y de contemporáneos está Enrique Serna, que ha escrito sobre Santana. Tiene una novela situada en el virreinato que se llama Ángeles del Abismo. Y tiene su Santana, y digamos que entre los escritores de novela histórica, pues es de lo más destacado, ¿no? Sí, yo reitero, sobre todo para el siglo XIX, Vicente Riva Palacio, monja casada, virgen y mártir, que es fabulosa, con su visión liberal, ¿sí? Es decir, con la visión que él tuvo en ese momento. Y pues para el siglo XX, novela histórica, yo ahora me he internado mucho en la novela histórica española, del exilio español, que hay verdaderas maravillas de la forma de escribir, pero también de la forma de describir esa dolorosa época de España, que fue pues el franquismo y la República, ¿no? Cuyas heridas no se han cerrado. Y yo creo que eso ha llevado a algunos autores como Almudena Grandes, ¿sí? Que a mí me fascinó la historia, producto del taller con Ana, porque ahí fue donde Pilar Suárez, al escribir lo que había vivido su padre, a mí me contagió mucho del entusiasmo con la que ella hablaba de la Guerra Civil Española. Y Almudena Grandes, la máxima obra de ella para mí fue La madre de Frankenstein, que uno dice, ay, Frankenstein, y es la historia de una mujer conservadora que asesina a su hija a balazos por haber sido roja. Más no te puede agarrar la novela, porque, pues sí, es increíble. La novela histórica es particularmente delicada, porque muy fácilmente se cae en errores. Pongo un ejemplo. El nombre de la rosa es una novela impecable, pero aparece una escena en la que hay un monje pelando papas. En el siglo III en Europa no había papas. No habían llegado. Ese tipo de detalles, y bueno, tengo Serna, por ejemplo, habla de los altos edificios de Nueva York, de los que evoca Santana. En Nueva York, en el siglo XIX, era una ciudad plana, no había altos edificios. A finales había caserones, es cuando toda la Quinta Avenida y todo eso, pero bueno, claro. Es muy delicado. Uno tiene que tener mucho cuidado con esos detalles que pueden resultar extrapolaciones de nuestro tiempo metidas en la novela. Por eso la hermandad, la amistad
entre historiadores y novelistas, como es nuestro caso, pues es fundamental. Nos está acompañando la doctora Sara Pot Herrera a través de la videoconferencia y ella nos dice que las novelas de Carmen Boullosa, de Ignacio Solares, de Hernán Lara Zavala, de Mónica Lavín, por supuesto. Entonces, pues muchas gracias a Sara, que es un primor y que nos está acompañando desde California. Bueno, y no olvidemos otra novela muy importante, que se trata de un confesor y que hace que sus confesadas tengan visiones de dos. Una monja, no, perdón, una beata la tiene con el niñito Jesús y la otra beata con el demonio. El título de la novela es Beatas embaucadoras de la colonia, y la autora Edelmira Ramírez Leiva, pero está hecha a partir de documentos de la Inquisición. Entonces vale la pena, siguiendo un poco con el tema de Manuel también, de monjas y conventos. No quisiera concluir sin antes reconocer también la obra de Ana, que concluyó el lunes pasado la vida de Balmori, ¿sí? Un personaje muy interesante que, bueno, esperemos que pronto salga la novela, está en el periodo de corrección de la novela, pero es un personaje que fue muy reconocido en México. O de Nacho Casas, la esclava de Juana Inés, con la que conseguiste un premio y te fuiste al estrellato. O la otra, la vida de Amelio, ¿sí? Amelio, un general reconocido por el ejército mexicano que era trans. Entonces, bueno, pues ahí se los dejo porque son temas además delicados, ¿no? Delicados, sobre todo de un general. General era, ¿verdad? Era coronel. Hay que conocer a Isabel en la Encarnación, hay que conocer a Balmori. Sí. Hay que conocer a Amelio Robles, hay que conocer, saber que su hermana tenía una esclava negra. Bueno, Ana tiene novelas. Sí. El Waikiki. Trato de no enseñárselas a los historiadores porque luego salen con eso. Con las papas. Me vas a dejar pensando en las papas. Las papas. Tenemos mucho cuidado. Ya que está publicado y resulta que eso no era. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y los invitamos a un vinito de honor. Muchas gracias a todos.